Hablando de actos jurídicos documentados, ¿quién tiene que pagar los gastos de una hipoteca, el banco o el cliente? La verdad es que a fecha de hoy en España nadie lo sabe, porque el Tribunal Supremo tuvo que intervenir a este respecto y primero dictó una sentencia diciendo que deberían ser los bancos quienes asumieran ese gasto, pero pocas horas después paralizaba tal decisión para decir totalmente lo contrario, que tenían que ser los ciudadanos. De inmediato, ¿qué acabó pasando? Ante el caos, paralizarlo todo, decir que ya se tomará una decisión y hoy mismo el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ha comparecido en público para pedir perdón por la mala gestión sobre este asunto. Pero sí es verdad que se ha producido esa percepción y esa percepción nos ha producido un gran daño reputacional al Tribunal Supremo. Lo que quiere decir que esto pues, no lo hemos gestionado bien, sin duda, lamentablemente no lo hemos gestionado bien, se ha producido un daño, se ha producido una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo más que sentirlo, sin ninguna duda, lo sentimos todos y yo lo que les puedo decir en este momento es que pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados por esta deficiente gestión de este asunto, pero lo que quiero es hacer una llamada a la confianza. El Tribunal Supremo lleva actuando desde hace 206 años y en estos 206 años ha servido con calidad y eficacia a la sociedad española y lo va a seguir haciendo sin duda alguna en el futuro. Y los problemas de gestión que podamos haber tenido los vamos a corregir para el futuro para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. Una llamada a la confianza, pues esperemos que se pueda recuperar esa confianza. A ver, nuestro jurista de guardia, Guillermo, ¿qué cara se nos pone ante esto? Me deja perplejo lo que ocurre, porque estoy personado, de hecho, en varios procedimientos, en el juzgado 101 bis de Madrid, que es el juzgado único, que crearon un juzgado único para temas de cláusula suelo y gastos hipotecarios, y llevamos varias demandas ahí de consumidores y usuarios. Para empezar, no entiendo el procedimiento que utiliza el Tribunal Supremo para una sentencia propia, revisarla en pleno, porque los magistrados que dictan estas sentencias son de la Sala Tercera del Tribunal Supremo especialistas en tributos y va a ser revisada por el pleno de todos los magistrados de la Sala Contencioso Administrativa, por gentes, o magistrados en este caso, muy cualificados, pero especialistas en otras ramas del contencioso administrativo, como urbanismo, etcétera. No más especializados, sino menos. No entiendo el procedimiento para revisar esto. Se dice, no, es que pone en peligro el orden público y económico. A ver, el Tribunal Supremo en temas de consumidores y usuarios ya ha dictado alguna resolución discutible, de hecho que ha sido discutida y luego revocada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? En las cláusulas suelo también dijeron, ¿no? Eran cláusulas nulas, pero los efectos de la nulidad son parciales. Me dijeron el propio Supremo, se devuelve el dinero desde el año 2013, y dijo Europa, en este caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no, porque estáis enmendando una jurisprudencia amplísima de todo lo que es la nulidad radical, produce efectos, lo que en latín se decía, efectos stun, que es decir, desde el inicio se tiene por no puesta la cláusula y hay que devolver todos los gastos. Es verdad que la JD es un tema discutible y discutido, esto no es como la nación de José Luis Rodríguez Zapatero, pero esto sí efectivamente es discutible y discutido. Yo creo que sí que es perfectamente sostenible que sean de cargo de la entidad bancaria, precisamente porque el Supremo y todos los juzgados y tribunales tienen claro que los gastos de notaría, de los gastos de registro, sí son de cargo de la entidad bancaria porque imponía al banco que se otorgase esa escritura pública, ¿no? Y precisamente a raíz del otorgamiento de escritura pública se devengaba ese impuesto. Ese impuesto se paga porque ese préstamo hipotecario se documenta en escritura pública, no en documentos derivados, sino en escritura pública. Y esa es la explicación de por qué tiene que ser de cargo de la entidad bancaria. Pero claro, lo que hay que defender aquí, esto ya no es ideológico, es la seguridad jurídica. Lo que no puedes es, en el año 2015, diciembre de 2015, el propio Supremo abrió la puerta a la nulidad radical de la cláusula de gastos hipotecarios. Luego enmienda y dice, no, bueno, nulidad, pero moderando los efectos. Ahora dice que no, que nulidad radical, pero al día siguiente dice que se revise en pleno. Hombre, son una justaposición de decisiones y contradecisiones y autoenmiendas que lo que van a desembocar seguramente es que, obviamente yo lo que veo aquí es una influencia de los poderes económicos, poderes financieros, que es legítima, de decir, oye, mira, el perjuicio que se va a causar al sistema bancario es importante, sí, pero a ver, el sistema bancario en este país ha hecho cosas mal, swaps, multidivisas, IRPH, muchas cosas mal. Llegará a Europa y Europa fijará jurisprudencia, pero yo no lo entiendo, es decir, si hay una sentencia que dice que nulidad radical por la sección especializada, ¿por qué se revisa en pleno? Es decir, por mucho que pongas en peligro supuestamente el orden público económico, ¿en base a qué procedimiento se revisa esto? Yo, desde el punto de vista jurídico, no lo entiendo. Se llegó a decir que uno de los jueces, Díaz Picazo, al tiempo que estaba en el Supremo, había estado dando clases en el Centro Universitario de la Banca, justamente a jueces. Yo no sé si podemos generar la sombra de la duda con respecto a la injerencia personal de uno de los jueces o no. ¿O hasta qué punto llega la alargada sombra del poder fáctico de la banca ante una sentencia así?
tanto como personalizarlo en alguien en concreto, pues es una posibilidad, pero sí que está claro el efecto que ha tenido mismamente en la bolsa. En la bolsa ha sido... O se hunde en bolsa la banca el primer día que se anuncia y al día siguiente, cuando se anuncia lo contrario, sube como la espuma. Sube como la espuma, o sea que está claro que aquí, que la decisión sea hacia un lado o hacia otro... Tiene efectos. Pues tiene efectos. Y hay intereses, tiene obviamente. efectos. Y además, fijaros, tiene efectos pues, por lo que ha pasado hasta ahora. Quiero decir, por esa retroactividad que hay Claro. en la nulidad, porque está clarísimo, de aquí en adelante pues lo pagará el que lo tenga que pagar, sea el banco, sea el interesado, pero lo que está claro es que al final se repercutirá al vecino, al que firma su ¿Qué es lo que hipoteca. ¿Qué es lo que no debería ser? Sí, ¿Qué pero la debería realidad ser? es que el banco tiene unos parámetros de lo que tiene que ganar y de lo que tiene que ser el coste de la hipoteca y cuál tiene que ser su margen de beneficio, y al final esto es un coste más que tendrá en cuenta, pues como tiene en cuenta, pues yo qué sé, la tasación o la persona que te atiende en la oficina. Hubiera sido tan fácil como que en esas cláusulas de gastos hipotecarios se hubieran distribuido los gastos, porque el motivo de la nulidad que están estimando todos los juegos y tribunales, audiencias provinciales y el propio Supremo, es la falta de equilibrio en la distribución de los gastos, porque esa cláusula imponía todos los gastos son de cargo del prestatario, es decir, del cliente. ¿Por qué? Si el cliente le decía al banco, oye, lo gestiono con mi gestoría o mi abogado, y decía el banco, no, con la gestoría X. Lo hago en la notaría donde firmamos la herencia de la abuela, y decía el banco, no, en la notaría X, y hay que ir a notaría, y hay que inscribirlo en el registro de la propiedad, y usted paga este impuesto. Claro, como se imponen todos y cada uno de los gastos derivados de esa cláusula al cliente, si es nulo, pues hay que devolver todo. Si el banco hubiera sido pues, más flexible y hubiera distribuido equitativamente esos gastos, pues igual no estaríamos hablando en ese punto. Bueno, estamos hablando de unos 3.000 euros, dicen, Cada- de media, ¿no? Sí, cada Aproximadamente. 150.000 euros de Pero hipoteca. yo tengo clarísimo lo que decías. De una manera o de otra, en las hipotecas o en otro tipo de servicios, eso se va a repercutir al final en el cliente, van a subir los costes de los servicios bancarios, donde no te cobran por ir al cajero, te empezarían a cobrar este tipo de cuestiones, porque al final lo va a pagar el cliente. Eso lo tengo clarísimo, porque precisamente ellos en sus balances y en sus planes de acción hay una serie de beneficios y tienen que llegar y punto. Y si no llegan por un sitio, llegarán por otro. Ahora, también te digo, es un asomo de justicia que este tipo de leyes del embudo contra el consumidor empiecen a tomar forma y que se empiecen a parar los pies, aunque solo sea como aviso a navegantes y de cara al futuro, porque a mí me parecen absolutamente, me parecen abusivas, sinceramente, todo este tipo de cláusulas, todo este tipo de gravámenes y de impuestos. Incluso, efectivamente, es considerar a la gente casi menor de edad intelectual cuando te tienen que mandar a firmar cualquier cosa ante un notario. Joder, no se puede hacer un contrato privado entre el que compra, el que vende la casa y el banco como financiador o mediador y se acabó. ¿Qué pinta tener que ir siempre al notario? ¿Y qué pinta? O sea, hay una serie de cuestiones que al final es el tutelaje permanente a la sociedad, el control de todas las operaciones que se hacen en la sociedad y la mediación en todo, porque se considera o se debe considerar que los ciudadanos somos menores de edad mentales o intelectuales. A mí lo que me llama la atención de todo este tema, ya que Carlos Lesmes alegaba y evocaba esos 206 años de Tribunal Constitucional, perdón, de Tribunal Supremo, me llama la atención el error garrafal, y llamarlo error creo que es hacerles un favor, porque un error implica que no hay una intencionalidad detrás, y yo no estoy seguro de que en este caso no haya una intencionalidad detrás, no lo tengo nada claro, porque no tiene ningún sentido que ayer se dijera una cosa y hoy se diga exactamente lo contrario, con lo cual, insisto, lo de llamarlo error me parece que es hacerles un favor, pero en todo caso es algo garrafal, absolutamente garrafal, que ya veremos qué es lo justo. Al final nos hemos quedado con la duda de si lo justo es que lo asuman los consumidores, si lo justo es que lo asuman los bancos, etcétera, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que decías, Juan Carlos, de que efectivamente aquí creo que es importante que se ve que no todo vale, que los consumidores, ante una fuerza tan grande como son las entidades financieras, sí tienen por lo menos un derecho, llámalo a la pataleta, o un derecho a poder argumentar contra esas condiciones tantas veces leoninas que imponen las entidades financieras. Entonces, a mí en ese sentido me parece una cosa positiva, ¿no? Y bueno, luego por último señalar de Carlos Lesmes, bueno, pues que por lo menos pide disculpas.
que en los tiempos que corren... Algo ya es mucho. Los tiempos que corren no está mal. ¿Verdad? Y aquí fijaros que en el tema de las cláusulas abusivas hay un gran tabú de lo que no se está hablando, porque los que están sujetos a la protección de las cláusulas abusivas son precisamente los consumidores y usuarios, es decir, aquellas personas que actúan en el ámbito ajeno a la actividad profesional o empresarial. ¿Qué hay de aquellos pequeños empresarios y autónomos que también sufrieron en sus préstamos hipotecarios cláusula suelo o otras cláusulas abusivas? Mucha gente, pues, y algún magistrado, no sé si el magistrado Orduña, hizo un voto particular de una sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusula suelo y dijo muy bien que qué incoherencia es eso, que esté protegido el consumidor y usuario, por ejemplo, al que le dan 600.000 euros, 800.000 euros para un ático lujoso o 1 millón de euros, y no el pequeño empresario que le dan, y eso desde un punto de vista también de protección a las pymes, a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, hay una injusticia, porque esos no son consumidores usuarios, son empresarios y profesionales, lo cual no significa que estuvieran en una situación económica boyante o que no hayan sido víctimas también de prácticas un poco edificantes del sistema bancario, que yo creo que eso estamos todos de acuerdo que las ha habido. Bueno, pues ha llegado el momento de que volvamos a temas políticos, porque hoy, como saben, hemos tenido una nueva entrega del barómetro del CIS. La verdad es que desde que lo preside José Félix Tezanos, al Partido Socialista le salen los números redondos, y hoy mismo hemos visto cómo el PSOE sigue subiendo enormemente y el PP hundiéndose hasta tal punto que hasta Ciudadanos le aventaja. Pequeña pausa y lo analizamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. A descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta.
todos los domingos de 10 a 12. La verdad es que hablar del CIS es hablar de encuestas que suelen equivocarse estrepitosamente o hablar de una cocina que maquilla en exceso los resultados de cualquier sondeo. Pero últimamente, desde que el Centro de Investigaciones Sociológicas está dirigido por José Félix Tezanos, un hombre del aparato del Partido Socialista, se ha convertido en la cuota de incentivo para los socialistas, el CIS. Porque a juzgar por el barómetro que hemos conocido hoy mismo, los datos, no sé, nos han parecido sorprendentes. Puede que sean ciertos, pero ya lo comprobaremos. Resulta que nos están diciendo que el Partido Socialista no hace más que mejorar sus resultados y si se celebraran elecciones generales a fecha de hoy, ganaría con un 31,6% de la cuota del voto. El siguiente dato que nos llama poderosamente la atención es que desde que el CIS está dirigido por el señor Tezanos, el Partido Popular no hace más que bajar. No tiene en absoluto ningún repunte del llamado efecto Casado ni nada por el estilo. Y baja tanto, hasta un 18,2% del voto, que pierde la segunda posición para quedar en la tercera y es superado por Ciudadanos, que obtiene un 21% del voto. Podemos permanece en esa cuarta posición sin mayor novedad y nos llama la atención que una vez más está Vox ocupando un lugar, un 1,3% le está dando esta encuesta. Recuerden que hace solamente unos días hablábamos de otra encuesta, no era del CIS, que le estaba dando un 1,5%. No le está otorgando todavía representación parlamentaria, pero sí lo coloca por delante de partidos pues, como el PNV, como EH Bildu o como Coalición Canaria. La verdad es que si fuera diferente la ley electoral que tenemos en España, toda una serie de partidos que no obtienen representación parlamentaria podrían tener bastante más. Y seguramente algunos podrían superar a aquellos pequeños partidos regionales que debido a las circunscripciones en las que se presentan, tiene más opciones de ganar. Otro tema que nos ha llamado poderosamente la atención de este barómetro del CIS es que entre los líderes mejor valorados, el número uno, el mejor valorado es Pedro Sánchez y el peor valorado es justamente Pablo Casado. Bueno, no sé qué opinión te merece. Bueno, yo para empezar estas encuestas no me las creo. Ya nos costó, bueno, en el mes de septiembre digerir los resultados que tampoco nos los creíamos y en aquel entonces pues el Partido Popular le daba un 20,8 en vez del 18,2 que nos da ahora, pero es que evidentemente no nos podemos creer estos resultados. Aquí no influye ni para nada ningún tipo de desgaste ni de la tesis de Pedro Sánchez, sus plagios y sus historias. También suben los socios separatistas. O sea que ya aquí también se va notando un poco a quién se le tiene cariño y a quién no se le tiene tanto cariño. De todas maneras, el Partido Socialista en estos sondeos baja 5 puntos con respecto al mes de julio, a lo que ellos habían publicado en el mes de julio. Yo desde el Partido Popular no pensamos que estemos hablando de una serie de datos reales. Tampoco se ha tenido en cuenta, creo que para estas fechas, pues el tema de Pablo Casado y su máster, que ya evidentemente... Ya está amortizado. Exactamente, ya es un tema que está amortizado. No sé si para esa fecha se ha tenido en cuenta. Yo creo que se castiga al Partido Popular y aquí lo que estamos viendo pues, son los deseos que tiene Pedro Sánchez y compañía. Yo lo que me planteo es lo mal que debe ir el PSOE para que cocinen de este modo, porque una cosa, oye, cuando estás cocinando es condimentar un poco los alimentos, pero otra cosa es inventarte. Yo no me creo estos datos, ¿no? Y fíjate, a mí lo que me indigna también es la utilización partidista de instituciones públicas como el CIS, con unos fines claramente electorales y partidistas. O sea, eso me parece que es una cosa, orientar el voto. Sí, o sea, me parece, ¿por qué diantres tiene que estar la política metida en todas partes? ¿Por qué de verdad no somos capaces de una mínima objetividad en la vida? Pero lo digo de PSOE, lo digo del PP o lo digo de quien haga falta. Entonces, yo me planteo, ¿qué mal debe estar el PSOE para que les hayan cocinado estos datos que creo que no se los cree nadie? Y si uno ha leído esta tarde y ha estado viendo algunos medios de comunicación y opiniones y tal, es que son unos datos que no se cree nadie. Yo creo que no se los cree ni el propio Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, claro, viendo unos datos a los que se les da tan poca credibilidad, pues realmente hay poco más que hacer. A mí me llama la atención simplemente cómo Esquerra multiplica por 4 al PDeCAT. O sea, el PDeCAT que ha sido
el totum revolutum en Cataluña, que ha tenido el poder casi omnímodo en Cataluña, y Esquerra Republicana le ha mojado la oreja completamente, ¿no? Y simplemente señalar, como señalaba El Mundo esta tarde en su titular, que el PSOE casi duplica al Partido Popular. Entonces, yo insisto, me parece que es una cosa tan absolutamente descabellada, pues que yo le otorgo muy poca credibilidad a estos datos. La práctica desaparición del PDeCAT, marca eufemística de la corrupta e infame convergencia, sería una buena noticia. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que la otra buena noticia que arroja esto es que el CIS se va a hacer acreedor pronto de una estrella Michelin, ¿no? O dos, porque vamos, lo que hemos visto durante décadas, obviamente con las encuestas que sirven ya en este país más que para reflejar estados de opinión, para crear estados de opinión, eso está claro, ¿no? La utilización de instituciones públicas, también del CIS, como bien ha dicho Alex, estoy totalmente de acuerdo, con fines privados, partidistas, pues habla muy mal, ¿no? de nuestro país en general. Lo peor de todo es que da una imagen de país, no una imagen de gobierno, sino de país, ¿no? Bueno, creo que es absolutamente infumable, ¿no? Y absolutamente inverosímil. Pero bueno, lo que sí que, desde luego, repasando desde la barra más alta a la más baja, lo que no veo por ningún lado es lo que hablábamos antes, ¿no? Una izquierda que crea en España, que defiende al Estado sin ningún tipo de complejos, pues no la hay por ningún lado, pero bueno, sí que creo que las encuestas deberían volver a su función primigenia, que es reflejar estados de opinión y no tergiversar, crear estados de opinión y manipular a la gente. Yo creo que está muy bien una pinceladita de marketing político, pero cuando te pasas de la raya se nota, resulta zafio y creo que contraproducente, ¿no? Yo creo que introducir ya el síndrome del caballo ganador a destiempo y desde el minuto uno, que para que esos dudosos se suman al que va a ganar, que es una cosa tan evidente como antigua, me parece bastante pobre. Y por otro lado, me suscita también la reflexión de que el sistema electoral es profundamente injusto, viendo que PNV tiene un 1% de los votos y decide el 90% de las cosas en este país. Y yo, fíjate, me llama la atención aquí en la letra pequeña, no lo pueden ver nuestros espectadores, pero dice nivel de confianza, o sea, en la ficha técnica pone nivel de confianza 95,5%, es decir, nivel de confianza en que las respuestas sean veraces. Sean fiables, sí. Pero yo diría nivel de confianza en estos, en este sistema, en el CIS, vamos, no pasa del 3%, o sea, es un nivel de confianza en el CIS que se está haciendo merecedor, de nuevo por lo que decíamos, por ese uso torticero de las instituciones del Estado, que son unas instituciones serias y seguramente formadas por gente seria, que ve cómo se están utilizando desde arriba manipulan y todo su trabajo, que es un trabajo muy digno y que seguramente están ahí pues porque son sociólogos, son entrevistadores, son gente que se dedica a esto y como está viendo que su trabajo queda en agua de borrajas por un uso torticero y partidista de los partidos. Que Juan Carlos y Javier han dado una clave muy importante para que nuestra democracia se refuerce, sea verdaderamente democrática, valga la redundancia. Urge en este país cambiar de una vez por todas la ley electoral, que es algo que se promete siempre en las campañas, que el propio Albert Rivera se llenaba la boca de ello y obviamente ha tenido la llave de la gobernabilidad con unos y otros y no se ha hecho. Hay que, lo que no se puede es que el voto valga de una manera tan desigual y tan asimétrica dependiendo del lugar de España donde se emita. No puede ser que partidos que tienen disperso su voto por todo el territorio nacional tengan una ínfima representación o se queden fuera del Congreso de los Diputados y partidos precisamente que agrupan su voto en una misma circunscripción o en una comunidad autónoma o en determinadas provincias, unas pocas provincias, que son normalmente partidos nacionalistas o directamente secesionistas, tengan constantemente esa sobrerepresentación y la llave de la gobernabilidad que con gusto también luego los partidos nacionales mayoritarios les dan. Es una ley absolutamente injusta que hay que cambiar cuanto antes. A ver, un par de preguntas a raíz de esta encuesta. La primera, ¿qué os parece la irrupción de Vox? Que hasta hace bien poco nadie le daba la más mínima opción, ya en los últimos tiempos empieza a reconocer que ahí está. Hombre, desde luego cada vez en todas las tertulias de los medios de comunicación se está viendo cómo esa irrupción de Vox, especialmente desde el famoso acto de Vista Alegre de hace un par de semanas, se está viendo como algo real. O sea, ahí vimos a 10.000 personas, más otras 3.000 que se quedaron fuera,
y aparte que es una cosa real, el fenómeno Vox, y que si hoy en día hubiera elecciones, este CIS efectivamente le deja fuera del arco parlamentario, pero yo vuelvo a decir que es que me parece que este barómetro del CIS es bastante poco fiable. Entonces, sin duda, parece que si Vox logra mantener el ritmo de lo que ha estado manteniendo, porque al final ha sido fruto del trabajo de Vox, es decir, ¿quién ha llevado a los golpistas catalanes ante los tribunales y ante la pasividad del gobierno de Rajoy primero y ahora de Pedro Sánchez? Pues ha sido el partido Vox, que con unos medios limitadísimos ha logrado poner en jaque el golpe de los separatistas, cosa que, por ejemplo, el propio Mariano Rajoy no hizo. Entonces, la gente está reconociendo esa valentía y ese arrojo de esas personas de Vox, y parece que lo está reconociendo con su voto. Y otra reflexión que quería hacer es, esta misma tarde se ha sabido que el Gobierno está estudiando subir las bases de cotización un 10% para ingresar otros 1.000 o 1.100 millones adicionales. Esta constante presión fiscal, esta subida de impuestos, ¿no va a revertir en que el ciudadano va a dejar de votar a un Gobierno que no hace más que subir los impuestos por todas partes? Pregunto. Bueno, yo en primer lugar, va a evitar que mucha gente se autoemplee. Eso para empezar. O sea, la gente que en la época de la crisis perdía su trabajo, su empresa cerraba o tal, pues se autoempleaba si tenía un mínimo de talento y en lugar de cobrar del Estado aportaba y mucho. Desgraciadamente, esa es una cosa que si los impuestos son muy altos, si las bases mínimas de cotización de los autónomos se siguen disparando, nadie va a poder ser autónomo empezando desde cero, porque no tienes con qué pagar los impuestos, porque no has vendido todavía nada o no has facturado nada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, está demostrado globalmente que cuanto más se suben los impuestos, menos se recauda y más se empobrece a la gente, por la sencilla razón de que se desanima al emprendedor. Cae el consumo, claro. Cae el consumo, no se crean empresas, no se crea empleo y al final hay gobiernos o hay países o hay ideologías a las que les encanta tener a la gente subsidiada y en la palma de la mano. Una persona que funcione libremente, que sea profesional y que sea autosuficiente, no come en la mano del gobierno. Entonces, no es tan fácil controlarle. Entonces, yo creo que son unas tendencias muy negativas. Creo que con Zapatero tuvimos una experiencia nefasta de gestión económica rematada con aquel famoso plan E de ya hagamos fuegos artificiales al final y desde luego a mí de todo este batiburrillo de cosas en el que se ha convertido la política española, lo que más me preocupa es la parte fiscal y de gestión económica, porque va a ser tan demoledora que vamos a volver a tiempos no muy lejanos que creíamos que estábamos superando y me temo que van a volver. Yo, en relación a los impuestos, estoy de acuerdo con que se hace mucha demagogia fiscal, pero no estoy de acuerdo en que solo la haga la izquierda. La demagogia fiscal con los impuestos la hacen todos. El ínclito José Luis Rodríguez Zapatero, al borde de una convocatoria electoral, pregonó aquella frase a los cuatro vientos: bajar impuestos es de izquierdas. Luego subió el IVA, claro, proporcional que afecta a todos por igual. A ver, yo no estoy de acuerdo con la curva de Laffer y creo que la curva de Laffer no tiene, vamos, el empirismo, la realidad la ha desmentido. Yo no creo que bajando a mansalva todos los impuestos se recaude más. Obviamente con los impuestos confiscatorios del 80, del 90% desincentivas porque nadie va a crear riqueza totalmente. Yo soy autónomo, es decir, la situación de precariedad de los autónomos la sufro en primera persona, estoy totalmente de acuerdo. Creo que los impuestos son instrumentos de política fiscal, decir bajar o subir los impuestos es decir muy poco. Se trata de hablar de qué impuestos subimos o bajamos. Creo que la clave de la fiscalidad no está en pegar palazos, permitidme la expresión, subiendo, por ejemplo, la fiscalidad de las rentas del trabajo, ¿no? Diciendo que, ¿por qué 120.000 euros por IRPF? Pues ganan muy poquitas personas en este país, es decir, eso no va a solucionar nada. Pero igual sí que habría que revisar una fiscalidad a nivel comunitaria al alza de lo que están pagando determinadas empresas tecnológicas como Amazon, Apple, Yo creo que sí que hay margen en determinados impuestos. Lo que acabas de decir, ¿qué impuestos? Y garantizar que, obviamente, si se carga la presión fiscal, se carguen aquellos impuestos progresivos y que paguen, pero no por IRPF, sino seguramente por otros impuestos y a nivel comunitario. Es decir, que me refiero que en Europa haya paraísos fiscales, a mí me parece que es poco edificante. Que en Europa no se le pida un plus de contribución a la solidaridad de toda la sociedad
a estas grandes tecnológicas, no para que quiebren, no para que no creen riqueza, sino para que se pueda sostener el estado de bienestar. Es decir, la preocupación de la gente es los impuestos. A ver, hay mucha gente que paga muy pocos impuestos en este país porque hay mucha gente que gana muy poco dinero. Hay gente que gana 900 euros, hay gente que gana 800 euros ahora mismo, 700 euros, hay gente que está subempleada, hay gente que son falsos autónomos, que no pagan ninguno de los impuestos. De esa gente también hay que hablar. Esa gente no está preocupada por la grandísima presión fiscal. Esa gente, ¿sabéis qué impuestos pagan? Los impuestos indirectos, el IVA, que son precisamente los que terminan subiendo. Es decir, yo con los impuestos no haría demagogia, es decir, creo que los impuestos, dijo no Karl Marx, sino un magistrado del Tribunal Supremo norteamericano, Oliver Wendell Holmes Jr., dijo que son el precio de la civilización. Es decir, a mí la idea de que se pueden eliminar todos los impuestos y se mantiene el Estado social por ensalmo, tampoco la comparto. Creo que los impuestos, obviamente a nadie nos gusta pagarlos, pero hay que pagarlos porque son el precio de civilización. Lo que pasa es que hay que ver quién los paga y cómo se cargan los impuestos. Hay que pagarlos cuando sabes que recibes a cambio... Eso es otro tema y estoy de acuerdo. Hace relativamente poco un español que estaba viviendo en Londres me decía, mira, Londres es una ciudad carísima, los impuestos son muy altos, pero tú sí percibes que el Estado o el ayuntamiento o con quien sea te devuelve parte de lo que tú estás invirtiendo, con lo cual, bueno, pues oye, es caro vivir en Londres, todos sabemos lo que es un alquiler en Londres, tal, pero sientes que te lo están devolviendo en unos servicios y tal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo personalmente no entiendo, es un tema en el que no me he metido a fondo, no entiendo esa obsesión que ha entrado ahora con las tecnológicas de cargar directamente a las tecnológicas. No la entiendo. Pero no entiendo por qué tiene que ser... La Comisión Europea ha dicho, que no es sospechosa de comunismo, ni de marxismo, ni de ser antisistema, de la ultraizquierda, ha dicho que pagan un 3%. Un 3%. ¿Qué no entiendo? Que no me parece... Hombre, ¿qué no entiendo? Pero ¿por qué ahora las tecnológicas? O sea, quiero decir, si las tecnológicas están generando riqueza, ¿por qué tienen que ser ellas? Y luego, lo último que quiero decir, que tú lo citabas antes, Guillermo, es lo que yo no entiendo es las 17 políticas fiscales que tenemos en España. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué si yo heredo en Madrid, pues heredo y tan a gusto, y si heredo en Andalucía... Totalmente. Te cuesta un dinero. O sea, ¿qué es eso? Y os digo una cosa, la transferencia fiscal a las comunidades autónomas, lo que ha patrocinado, permitidme otra vez el análisis ideológico desde el punto de vista de la izquierda, yo no entiendo cómo la izquierda puede defender esa transferencia porque ha patrocinado la competencia fiscal entre comunidades autónomas, que es a la baja. Es decir, hay que recuperar la competencia de fiscalidad para que los impuestos, podemos discutir cuáles son, si son más altos o más bajos, pero iguales para todos los españoles. Iguales para todos los españoles. Así deberían ser. No, la verdad que habéis dicho una serie de cosas que efectivamente, por ejemplo, el tema de las tecnológicas que comentabas. Hombre, aquí todo lo que tenemos que ver es no perder oportunidad, porque muchas veces hay que grabar a tales empresas, sí, pero que no se nos deslocalicen y se nos vayan fuera. Iguales en toda Europa. Por eso te digo, bueno, pero es que a lo mejor no se van a Europa, a lo mejor se te van a otro sitio. Bueno, pero claro, la Unión Europea es un mercado robusto. Luego, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan Carlos. Se va a crear más paro, que se te ha olvidado añadirlo. O sea, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ha habido una tarifa para autónomos durante X meses que existía a nivel nacional, que la Comunidad de Madrid lo patrocinaba durante un tiempo añadido. ¿Eso qué te genera? Te genera empleo. Si tú estás en tu casa y resulta que tienes alguna idea positiva y tal, y dices, bueno, pues mira, vamos a ponerla en marcha, y perfecto, no te cuesta mucho, pero ahora si te va a costar todos los meses 300 y pico euros, pues a lo mejor ya se te hace un poco más cuesta arriba. Pero hay un Estado social que mantener, ¿eh? Sí, y el Estado social... Pero que el Estado social no sea que seas una persona... Permitidme, es la gran revolución de nuestro tiempo, el Estado social, no la toma del Palacio de Invierno. Y no lo tenemos. Sí. Pues ya está. Pero no hay poca gente que quiere desmantelar. Yo estoy encantado de contribuir en la medida en que produzca, pero cuando no produzco, que no me machaquen. Y las empresas tecnológicas como Amazon, cuando te llevan un paquete y te cobran 6 euros, si les meten impuestos te van a cobrar 15. Tú pregunta a la gente que vive en Cork, Irlanda, si prefiere ser un pueblo de pescadores o que esté allí Apple, todas las tecnológicas sin pagar impuestos, pero generando empleo. Claro, pero entonces no son sostenibles las pensiones, hay que recortar y hay que hacer políticas de austeridad. Son sostenibles. Yo hablo precisamente, perdona, solo una cuestión, es que me has malinterpretado. Cuando yo he hablado del autónomo
del autoemprendedor. Sí. No he hablado de las grandes multinacionales. Claro, yo te daba el no, pero es que complemento. este señor que nos gobierna va por el autónomo. El autónomo yo soy autónomo. es al que van a doblar el espinazo en este gobierno, el autónomo. Esperaros a que entremos en las cotizaciones del 2019. Los Correcto. autónomos se van a enterar. En fin, se nos acaba el tiempo, pero no queremos irnos sin la imagen del día. La de Rodrigo Rato, ingresando en prisión. Lo hacía hoy después de esa condena por las tarjetas Black de Bankia. Soto del Real era el lugar escogido por el ex banquero que ingresaba en la cárcel y lo hacía deteniéndose durante unos minutos ante los medios de comunicación que le estaban esperando, pidiendo perdón, pidiendo disculpas por haber hecho cosas mal hechas, dando las gracias a los amigos y personas que le han apoyado a él y a su familia y diciendo que está dispuesto a pagar el tributo que le debe a la sociedad. Ahí vemos a Rodrigo Rato en el momento de ingresar en Soto del Real. Con esa imagen nos quedamos en un día como hoy. Y nos vamos, don Juan Carlos García, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también, Guillermo del Valle, por estar con nosotros. Un placer enorme, muchas gracias, Javier. También Alex Navajas, Gracias, Javier. por estar con nosotros. Y Ángeles Soto, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos porque les dejamos con la película. Hoy tenemos Next Door, bueno, un thriller de terror que nos narra la historia de John, al que acaba de dejar su novia, y entonces conoce a las dos hermosas vecinitas que tiene al lado de su casa. Bueno, queda con ellas, pero le sorprende enormemente que las bellas hermanas sepan absolutamente todo acerca de su vida, y le empieza a incomodar mucho la actitud provocativa que ellas están empezando a adoptar. Ya les aviso que es un thriller y de terror, o sea que no se confíen. Nosotros nos vamos, que mañana les esperamos nuevamente aquí, en Los Intocables.